Sigmund Freud, un psicólogo clínico bastante reconocido justamente en el rubro de la psicología y pionero del psicoanálisis, tenía un concepto bastante interesante de lo que implica lo que es la terapia. Él decía que la terapia es el tratamiento del alma, como también decía que la terapia es hacer consciente lo inconsciente. Este tipo de conceptos han sido bandera justamente de la psicoterapia en el pasado, incluso hasta el día de hoy. La salud mental cada vez está tomando mucha más trascendencia gracias a las redes sociales, la globalización, lo cual a mí me parece espectacular, me parece muy positivo. Sin embargo, hay una población específica que se separa un poquito de lo que es quizás la salud mental, o no la relacionamos tanto con la salud mental, que me imagino más o menos de quién creen o de quiénes creen que estoy hablando. ¿Qué hay de la salud mental de los hombres? Y a partir de esta pregunta podemos sacar otro cuestionante, que es ¿por qué los hombres no van a terapia? Yo sé que aquí hay muchos hombres y el propósito de hablar sobre este tema no es para darles duro, sino es para más o menos interiorizar un poquito en su salud mental, y que seguramente en este espacio se van a llevar información muy interesante que quizás incluso no la sabían. Y si son mujeres, seguramente también lo van a tomar en cuenta, sobre todo si tienen algún amigo, un novio, un familiar varón, que quizás en algún punto ustedes consideraron o creyeron que necesita apoyo psicológico. Día a día recibo todo tipo de personas, con diferentes problemas, situaciones, conflictos, ideas y pensamientos, pero cuando recibo específicamente a un hombre, lo cual cada vez está creciendo más, se los digo, yo sé lo difícil que fue para él pasar la puerta de mi consultorio, sentarse en el sofá y conversar conmigo. Pero muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué, Gabo? Si solamente tienes que hablar sobre tus problemas y ya, seguramente el psicólogo te va a dar las alternativas suficientes y pues ya está, ¿no? Y aunque no lo crean, para un hombre no es tan fácil. E incluso les llegaría a decir que el solamente expresarse no es suficiente. Leyendo y ya se los explico por qué. Hace unos meses atrás estaba leyendo un periódico americano, que es el New York Post. Leí un artículo de un psicólogo clínico que se llama Adam Lane Smith. Él es un psicólogo clínico, como también él era un ex veterano de la guerra, bastante interesante su historia. Y él escribió un artículo en este periódico que estaba titulado como Men Need Solutions, que en español llegaría a ser Los hombres necesitan soluciones. Y yo me ponía un poquito más a interiorizar con este artículo. Me llamaba mucho la atención el hecho de que este psicólogo, disque psicólogo, relacionaba estos dos conceptos de solución y hombre involucrado con lo que es la terapia. Entonces, interiorizándome un poquito más en este artículo, veía esta imagen, o él presentaba esta imagen. Yo sé que esto parece chino, pero se los voy a tratar de explicar de la mejor manera. A mi derecha, ustedes pueden ver el mapa de conectomas o conexiones neuronales del cerebro de un hombre. Y a mi izquierda pueden fijarse en el mapa de conectomas o conexiones neuronales de una mujer. Evidentemente hay una diferencia de colores, pero no solamente es la diferencia. A mi derecha, justamente este psicólogo clínico Adam Lane decía que el cerebro de un hombre, frente a sus conexiones neuronales, estas suelen ser verticales, de aquí atrás hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que el hombre, frente a sus problemas, a los conflictos o a diferentes situaciones que él viva, suele observar
y verticalmente buscar una solución o actuar sobre la situación. A mi izquierda, en el cerebro de una mujer, él decía que las conexiones neuronales en el cerebro de una mujer son laterales. ¿Eso qué quiere decir? Que una mujer frente a situaciones problemáticas o conflictos suele lateralizar hasta que en un punto llega a una solución. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es el lateralizar? Él lo relacionaba mucho con el expresarse, buscar retroalimentación, analizar, buscar ayuda, comunicarse, preguntar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Justamente por esto es que los hombres no van a terapia. ¿A qué me refiero con esto? Que el espacio psicoterapéutico que se nos ha enseñado a mi persona como profesional de la salud mental, y no sé si hay psicólogos acá o estudiantes de psicología, es que el espacio psicoterapéutico es un lugar solamente para vulnerabilizarse, expresarse, desahogarse, y eso es todo. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Como el hombre no lateraliza y no es suficiente para él, justamente por eso no son constantes con sus procesos terapéuticos o con el hecho de solamente expresarse. Y en algún punto ellos dicen, o sea, sí, voy a hablar sobre mis problemas, me voy a vulnerabilizar, me voy a expresar, pero luego, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Es eso nada más? ¿Por qué tendría que contarle todos mis problemas a un tipo, un psicólogo, una psicóloga que no conozco y que sienta pena por mí y que me diga que todo va a estar bien? Justamente por eso, Adam Lane Smith decía que los hombres necesitan soluciones. El hombre necesita ser vertical frente a la solución sobre su problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Otro estudio determinaba que los hombres que tienen una depresión severa o clínica suelen sentirse incapaces, inútiles, no suficientes. No es que no se sienten no queridos o que no tienen afecto en este caso, lo cual el espacio terapéutico que se nos ha enseñado a nosotros justamente es para hacer sentir bien a la persona, al hombre en este caso, pero para ellos no es suficiente. A ellos hay que devolverles el hecho de que son capaces, de que son útiles y de que pueden hacerlo. Pero ¿cómo hacemos eso? Más adelante se los voy a comentar. Entendiendo este artículo y haciéndome yo muchos cuestionantes, pero muchos cuestionantes, veía que cada vez la salud mental en el hombre está cada vez peor, cada vez peor. Primero vamos a unos datos que son globales. En Bolivia, en el año 2015, se registraron 2.010 suicidios, los cuales 1.307 fueron de hombres y 103 de mujeres. Más del doble de hombres se quitan la vida. Ahora, entendiendo la verticalidad del mapeo de conectomas del cerebro de un hombre, el hombre emocional, que se queda mucho en inestabilidad, vulnerabilidad con él mismo, suele ser letal, suele ser un peligro para sí mismo y para la sociedad. Porque nosotros observamos y actuamos. Si yo estoy triste, voy a observar y actuar sobre mi tristeza. Si estoy enojado, voy a observar y actuar sobre mi enojo. Ese es el problema. Y eso es algo que muchos, como yo, profesionales de la salud mental, y mis colegas quizás nunca lo hemos identificado o sabido. En Bolivia se suicidan 25 hombres por cada 100.000. Eso es un dato escalofriante, muy difícil de saber y tomar en cuenta, porque aparte de esto, los hombres tienen una tendencia, una preponderancia mucho más amplia de desarrollar adicciones, conductas delictivas. Hay más hombres en cárceles, hay más hombres que son homeless, que no tienen un hogar, un techo. Y todas esas cuestiones quizás a veces las omitimos y van muy relacionadas no solo a un contexto sociocultural, sino también van relacionadas mucho a su salud mental.
Guyana, Bolivia y Uruguay son los 3 países con el índice de suicidios más alto en Sudamérica. No sé si ustedes sabían sobre eso. Esto ya es un dato más general, compartiendo los datos de mujeres y hombres. No solamente varones, sino también en mujeres. Somos el tercer o el segundo país que tiene el índice, la tasa de suicidios más amplia. Yo no sé si estos datos ustedes alguna vez los han revisado, pero también son, y perdón que se los diga, escalofriantes. ¿Qué es lo que podemos hacer con toda esta información? Al parecer les he tirado muchos problemas, ¿verdad? Pero, a ver, este psicólogo nos ha venido a decir todo lo que estamos mal y ahora, ¿qué podemos hacer? Seguramente se están preguntando muchos. Como les decía anteriormente, y yo sé que hay muchos hombres acá, lo cual me parece excelente y genial, estas 3 afirmaciones son las que más surgen en la cabeza de un hombre cuando tiene algún trastorno desarrollado, como puede ser ansiedad, depresión, estrés postraumático, sea lo que sea. Y esto está evidenciado por lo general, no en el 100%, pero por lo menos en el 90% de hombres. No soy suficiente, no soy capaz, no puedo hacerlo. Hace unos días yo recibí un hombre en mi consulta y que me decía, Gabriel, me siento inútil. Y tal vez algunas personas, pero le dirían, bueno, tal vez podrías hacer algo al respecto no sé, en tu día a día, quizás ir donde un amigo. No es suficiente. Y yo me asusté cuando me dijo eso, porque yo sé que él está cerquita de recaer en un trastorno, probablemente depresivo. Si un hombre no se siente capaz, suficiente, o siente que no puede hacerlo, deberíamos preocuparnos, y mucho. Si ustedes tienen amigos, tienen familiares varones, tómenlo en cuenta, tómenlo mucho en cuenta. Y esto lo podemos ver incluso en nuestras personas de la tercera edad, nuestros abuelitos, por ejemplo. Nosotros sabemos que nuestros abuelitos físicamente y mentalmente ya no están tan aptos como un joven de 30 o 20 años para poder hacer ciertas cosas. Pero a pesar de ya saber que no están tan aptos, siguen haciendo las cosas de alguna manera para sentirse suficientes, capaces o útiles. Por ejemplo, ustedes si tienen jardín y el abuelito está cortando el jardín, ya no hay ni pasto de tanto que corta, pero sigue haciéndolo una y otra vez. Y la abuela o los hijos salen y dicen, pero ¿para qué estás haciendo esto? Si ya deberías descansar, no deberías hacerlo. Pero hay un propósito mental del por qué lo está haciendo. Porque él necesita sentir que es útil para la sociedad, de que puede hacer algo aún con todas las incapacidades quizás por un tema de edad, que todavía puede aportar de alguna manera. Si eres hombre y estás pasando por una situación muy difícil en cuanto a tu salud mental, sientes que no le estás pasando bien, no es el mejor momento el cual estás pasando ahora, sientes que ya intentaste de todo y aún así sientes ese dolor, esa angustia, esa frustración, ese enojo, lo que sea, yo te recomendaría que le pongas un nombre a tu dolor. El hombre necesita convivir con el dolor, no puede salir del dolor. Y el convivir significa resiliencia. Si yo le pongo un nombre a mi dolor, eso me vuelve útil, me vuelve capaz de lidiar con el dolor ese que se me produjo por una situación que me haya sucedido quizás en el pasado o me esté sucediendo en este momento. Muchos hombres se quedan en el síntoma, y quedarse en el síntoma en un hombre, como les decía anteriormente, es complicado. Y ustedes lo pueden ver. Ustedes, si hay muchos chicos jóvenes acá, por ejemplo, que salen a fiestas, ¿quiénes son los que más se pelean en fiestas? ¿Quiénes son los que más alcoholizados están? Los hombres. Y quizás detrás de eso hay algo mucho más profundo que no nos damos cuenta, pero nadie lo habla. No se expresan. Sí, es necesario expresarse y eso es algo que quizás muchos nos piden a nosotros como hombres, que expresemos nuestros problemas, pero no nos podemos quedar en solamente expresar el problema. Necesitamos hacer
algo con el problema o con el dolor. Pónganle un nombre. Creen un objetivo a través de ese dolor, creen una estructura a través de ese dolor, creen un camino a través de ese dolor, creen un propósito, un porqué a través de ese dolor. Eso yo lo he podido cada vez trabajar más con mis pacientes varones y he visto unos avances increíbles que realmente me han dejado boquiabierto en chicos que literalmente yo veía que probablemente no estaban en la mejor condición mental posible y lo cual era muy preocupante. No está bien ser un hombre, es necesario. Y con esto me refiero a que ser hombre no es malo. Si eres hombre, necesitas empezar a conceptualizar tu salud mental de una manera muy diferente, mucho más clara, con mucha más incidencia, y eso no significa que eres débil, que eres vulnerable o que no puedes hacer las cosas o que eres una niña, no, para nada, sino es darle la importancia que merece para por ende salir adelante con todo lo que implica. Eres útil, eres capaz, eres suficiente y tu salud mental también importa. Y si no tienes a alguien con quien hablarlo, hazlo, pero aparte de hablarlo, haz algo con eso. Como te decía anteriormente, ponle un nombre. Les agradezco mucho, muchísimas gracias.